Las funciones de segundo orden son aquellas que se pueden expresar mediante un polinomio de segundo orden en el denominador. Es decir, se pueden escribir como aparece ahí en su diapositiva. El polinomio de segundo orden se puede acomodar, arreglar, de tal manera que pueda ser expresado de esa forma, como ven ustedes ahí. Un tau al cuadrado por s al cuadrado más 2 veces tau por psi por s más 1. En las funciones de segundo orden encontramos un parámetro más que el que se tenía en una función de primer orden. Ahora vamos a tener tres parámetros que determinan las características de la función o la personalidad de la función, la personalidad del sistema. K es la ganancia, cuyas unidades son las unidades de y entre las unidades de x. Tau es una constante de tiempo, cuyas unidades es el tiempo, dependiendo qué unidades de tiempo se tenga. Y psi es un término llamado factor de amortiguamiento que no tiene unidades, es adimensional. A través de esos tres parámetros, uno puede representar una función de transferencia de segundo orden. De esos tres parámetros, el tercero, que es el factor de amortiguamiento, cumple un papel muy importante en el desempeño de la función o del cómo responde la función de transferencia frente a una perturbación. Me explico. Cuando el factor de amortiguamiento tiene un valor numérico mayor a 1, entonces se dice que esa función de transferencia pertenece o corresponde a un sistema que está sobreamortiguado. ¿Qué significa que sea sobreamortiguado? Si recuerdan las funciones de primer orden, decíamos, esto de aquí representa la variable de estado de su sistema. Antes de la perturbación tenía un valor constante, que era este. Luego se produce la perturbación, pero este valor, al cambiar, en algún momento se estabiliza y alcanza otro valor constante. Es decir, que pasa de un estacionario a otro estacionario. Ese tránsito de un estacionario a otro estacionario se realiza siguiendo este patrón. Esa es una de primer orden. Cuando el factor de amortiguamiento de una función de segundo orden es mayor a 1, ese tránsito de pasar de un estado estable a otro estado estable se va a realizar siguiendo un patrón que no tiene oscilación. Algo muy parecido con lo que ocurría en una función de transferencia de primer orden. Cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, entonces se dice que el sistema es subamortiguado. ¿Qué significa eso? Que cuando el sistema recibe una perturbación, entonces va a pasar de un estado estable a otro estado estable, correcto. Pero, pero este tránsito entre un estado estable a otro estable va a ser una transición, pero con oscilación, una transición oscilatoria. A diferencia del caso anterior, la transición no era oscilatoria. Es decir que deberíamos esperar aquí que cuando y pase de un punto a otro punto, lo haga siguiendo algún comportamiento oscilatorio, mientras que aquí no. Cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0, eso significa que el sistema no presenta amortiguación o no está amortiguado. ¿Y qué implicancias tiene eso? Cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0, entonces pasamos de un estado estable a un estado donde ya no va a ser estable, sino el sistema va a estar constantemente oscilando. Evidentemente eso va a pasar por un periodo de transición que también es oscilatorio. Es decir, no vamos a alcanzar un nuevo valor estable como en los casos anteriores. Si el factor de amortiguamiento tiene un valor entre -1 y 0, o sea, negativo, y menor que 0, mayor que -1, entonces el sistema es inestable. ¿Qué significa que sea inestable? Que cuando va a sufrir una perturbación, el sistema, que inicialmente se encontraba en un valor estable, va a pasar a un comportamiento en donde va a empezar a oscilar y esa oscilación va a empezar a crecer, de tal manera que nunca se va a estabilizar, ni siquiera en un comportamiento oscilatorio como este, porque si bien es cierto aquí no se estabiliza, pero sí mantiene un comportamiento oscilatorio constante. En cambio acá no, aquí la oscilación va a ir en constante crecimiento. Si el factor de amortiguamiento es menor a 1, el sistema simplemente se va a desbordar. ¿Qué significa eso?
que cuando sufra una perturbación, el sistema pasa de un estado estable a un estado de divergencia. En ambos casos, aquí y aquí, el sistema simplemente no se estabiliza, solo que aquí, al pasar a este estado de inestabilidad, lo va a hacer mediante oscilaciones que van a ir creciendo gradualmente. En cambio acá no va a oscilar, simplemente va a empezar a cambiar a un valor que nunca se va a volver constante. Este factor de amortiguamiento dentro de la función de transferencia es muy importante porque determina el comportamiento de la función frente a una perturbación. Por supuesto que de todos estos casos, desde el punto de vista del control de procesos, nosotros siempre buscamos que los sistemas se estabilicen después de haber sufrido alguna perturbación. Es decir, que si yo tengo un sistema en donde el factor de amortiguamiento es menor a -1, inclusive menor a 0, son sistemas que son completamente inestables frente al efecto de las perturbaciones que pueda sufrir el sistema. Un sistema con factor de amortiguamiento igual a 0, o sea que no esté amortiguado, tampoco es algo que uno quisiera. Lo que uno siempre busca tal vez es un sistema con esas características. Muchos de los sistemas de las funciones de transferencia que están asociados a procesos generalmente son sistemas o sobreamortiguados o subamortiguados. Fíjese que todos esos casos en ningún momento hemos visto qué pasa si el factor de amortiguamiento es igual a 1. Bueno, si es igual a 1 se le llama sistema críticamente amortiguado. Y esto es como el límite entre estos dos. ¿Y qué forma tiene? Más o menos muy parecida a al sobreamortiguado. Para entender mejor esto, vamos a ver aquí, vamos a ver el caso de un proceso de segundo orden que va a ser sometido a una perturbación tipo escalón. O sea, X va a variar de esta forma, mediante una perturbación tipo escalón de amplitud igual a la constante A que está ahí. Si el factor de amortiguamiento de la función de transferencia del proceso fuese igual a 5, por ejemplo, entonces la forma de cómo respondería el proceso frente a esta perturbación, es decir, el comportamiento de Y, sería más o menos así. Fíjese cómo Y, este es Y, bueno, está pasando de un estacionario a otro estacionario, porque esta curva poco a poco se va volviendo horizontal. ¿No? Se parece, hasta ahí, más o menos se parece en el primer orden, no es igual, hay ciertas diferencias. Esto vendría a ser la solución de la función de transferencia de segundo orden que está siendo perturbada en X igual a una función escalón de amplitud A. Y si esto lo representamos por esto y resolvemos esta ecuación, la solución es esta, para un factor de amortiguamiento mayor a 1, como este de aquí. Si el factor de amortiguamiento aumenta, o perdón, disminuye, por ejemplo, igual a 2, la forma de la curva o de la respuesta en Y adopta ese comportamiento. También aquí pasa de un estacionario hacia otro valor estacionario que está por acá. Pero noten que al disminuir el factor de amortiguamiento, la curva se va pronunciando un poco más aquí al inicio, ¿no? Ya no es tan larga como esta, ¿no? Y también llega más rápido al valor estable. Pero este también va a llegar hasta este punto, a donde está llegando este. Los dos van a llegar al mismo valor. Y ese valor es igual a esto, al producto de A por K. K es la ganancia de la función de transferencia y A es la amplitud de la perturbación. Independientemente del valor que tenga el factor de amortiguamiento, siempre y cuando sea mayor a 1, estas curvas siempre van a tender al llegar a este valor A por K. Pero no solamente cuando el factor es mayor a 1. Si el factor de amortiguamiento es igual a 1, entonces estamos hablando de una situación límite. En ese caso, la solución de la función de transferencia es esta. Y esto sería más o menos así. Tendría esta forma. Ojo que no se parece a la respuesta de una función de primer orden. ¿Por qué? Porque la de primer orden, apenas se produce la perturbación, la pendiente de la curva es bien pronunciada al inicio. En cambio, las funciones de segundo orden, la pendiente de su curva al inicio no es pronunciada, más bien es una pendiente bien baja, casi cero, que poco a poco va aumentando y después otra vez se aplana. Es como si fuera una S. Esta curva de acá es el límite entre la zona de sobreamortiguamiento y subamortiguamiento. Cualquier valor del factor de amortiguamiento mayor a 1, o sea, mayor a esta línea, me va a dar un comportamiento así. Pero cuando el factor de amortiguamiento es menor a 1, la solución de esta función de transferencia es esta.
Y si usted observa en esta ecuación, aparecen funciones de onda, seno y coseno. Eso ya me indica que la respuesta en Y va a tener cierto grado de oscilación. Por ejemplo, si el factor de amortiguamiento es igual a 0,6, la respuesta en Y va a ser más o menos así, mire. Aumenta al principio, es similar a los casos anteriores, que recuerden era 5, 2, 1, 0,6. Tiene sentido el orden, pero se comprime tanto que luego pareciera que se dobla y ahora regresa y va a su valor límite, que es A por K. Y aquí se produjo una pequeña oscilación. La respuesta empezó a oscilar, solo que la oscilación aquí se nota, aquí no se nota tanto, como que se atenúa la oscilación. Pero si usted reduce más el factor de amortiguamiento, por ejemplo hasta 0,3, ya se empieza a notar la oscilación que presenta Y frente a la perturbación tipo escalón. Aquí también al inicio parece seguir el patrón lógico, ¿no? Que es a medida que el factor disminuye, la curva se vuelve más, aumenta la pendiente de la curva, pero ese aumento de la pendiente de la curva hace que se genere un pico y luego empiece a oscilar. Y oscila hasta ser aproximadamente igual a este producto A por K. Evidentemente, si reducimos más el factor de amortiguamiento, por ejemplo hasta 0,1, la oscilación de Y va a ser más notoria. Por supuesto que a medida que avance el tiempo, esta oscilación se va a reducir y al final vamos a llegar a este valor A por K. En esta gráfica solamente estoy mostrando el comportamiento en Y frente a sistemas que son sobreamortiguados o subamortiguados, es decir, donde el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1 y es mayor a 1.